buenas tardes amigos y bienvenidos a Calidad de Vida, el programa más saludable de los sanjuaninos. Comenzamos nuestro programa de hoy con el doctor Ernesto Berjano, neurocirujano, que nos cuenta cómo su especialidad está relacionada con el Parkinson. Vamos a la nota. El siguiente bloque es presentado por Fundación Javier Caselles. Lo que nos hace especiales es ser humanos. Bueno, buenas tardes. Ante todo, muchísimas gracias al programa Calidad de Vida por visitarme acá en mi consultorio. El tema en cuestión es la enfermedad de Parkinson. Quiero contarles que tengo relación con esta enfermedad por mi especialidad, que es la neurocirugía. Y la neurocirugía es una de las especialidades que se relaciona con el manejo de esta enfermedad. Un poco antes de empezar la nota charlábamos fuera de cámara de lo importante que es generar el concepto en los pacientes, en la sociedad, que este tipo de enfermedades, especialmente el Parkinson como muchas otras, son enfermedades que no son propiedad de una especialidad, sino del trabajo en equipo de varios especialistas que deben tratar o seguir un paciente con Parkinson. Primero y principal, el médico clínico, el médico generalista, que es siempre el bastión principal. El neurólogo clínico, que es el que habitualmente mayor compromiso tiene y mayor contacto con el paciente. En algunos casos el neurocirujano, como en mi caso, cuando hay que considerar que ese paciente eventualmente necesita alguna cirugía para ayudar al tratamiento de su enfermedad. Y por supuesto, todo lo que es inherente a la rehabilitación físico-kinésica, a la rehabilitación fonoaudiológica, a la psicoterapia. Entonces es un equipo de gente el que debería estar atrás de un paciente con este tipo de enfermedades. Bueno, ¿qué es el Parkinson? El Parkinson es una enfermedad a las que denominamos degenerativa, ¿cierto? El Parkinson no es una enfermedad hereditaria, son muy pocos los casos de Parkinson que tienen alguna relación con la genética. Se ha avanzado mucho, se han descubierto algunos genes que tienen algo que ver con eso, pero créanme que estadísticamente son muy pocos los Parkinson que tienen relación genética demostrada. Es una enfermedad que, hablando mal y pronto, se nos viene encima sin que hayamos hecho nada para tenerla, ¿de acuerdo? No tiene nada que ver con un factor de riesgo como puede ser la hipertensión o el tabaquismo o algo por el estilo como otras enfermedades, sino que es algo de aparición espontánea. Y para que la gente entienda qué es una enfermedad de estas degenerativas del sistema nervioso central, para diferenciarlo de las demencias o para diferenciarlo de la enfermedad de Alzheimer, donde la parte del cerebro que empieza a fallar o a no funcionar es la corteza del cerebro. En este caso, en la enfermedad del Parkinson, lo que está afectado, lo que empieza a dejar de funcionar es la sustancia gris profunda, los ganglios de la base del cerebro, todas las estructuras grises centrales. Hay células que producen sustancias químicas o mediadores químicos, como en este caso la dopamina, que es la sustancia que se altera, que falla, que hay un desbalance, digamos, en la producción de esta sustancia química y sobre todo en el intercambio entre los distintos núcleos grises centrales que producen la enfermedad. Y créanme que la enfermedad no es una única enfermedad o que todos los pacientes tienen manifestaciones clínicas similares, parecidas o calcadas. Es un compendio de varias manifestaciones, hay síntomas cardinales del Parkinson. Algunos pacientes son francamente tembladores, que es el síntoma más clásico, característico, conocido o aparatoso de la enfermedad, el temblor. Pero créanme que no es el síntoma más incapacitante. Hay otras manifestaciones como por ejemplo la rigidez. Y la rigidez en un paciente suele ser mucho más incapacitante que el temblor en sí. Otra manifestación es la kinesia o la bradiquinesia, que es esta dificultad que tiene el paciente para iniciar un movimiento y sobre todo esta lentitud que tiene después de expresión, de movimientos, de traslados de un lugar a otro. Y hay otra manifestación que se llama disquinesia, que son movimientos rápidos, bruscos, repetitivos, que pueden formar parte de la enfermedad o a veces los medicamentos que utilizamos para
manejar la enfermedad producen esta manifestación y muchas veces llega un punto, y como dice el clásico refrán, es peor el remedio que la enfermedad. Llega un cierto punto que los medicamentos pueden producir efectos más que deterioran más al paciente que la misma enfermedad. Entonces, muchas veces la indicación de la cirugía tiene que ver con esto, con que la medicación ya no controla los síntomas. Es muy clásico que el paciente con Parkinson al principio responda perfectamente bien a los medicamentos y después de un periodo de tiempo ya haya que replantearse que la cirugía sea otro camino a seguir. Ni la medicación ni la cirugía lo va a curar al paciente, pero les mejoran sustancialmente su calidad de vida y se puede frenar la enfermedad durante periodos de tiempo muy prolongados y perfectamente hoy por hoy con las tecnologías que existen se les pueden ganar 15, 20 años a esta enfermedad a través de los tratamientos que hay disponibles, desde la medicación, desde la terapia y desde las cirugías, ya sea de la cirugía ablativa, que es la cirugía clásica más antigua, o de las nuevas técnicas en las que se colocan marcapasos cerebrales, como el que tengo en la mano, que consiste en una cirugía de altísima complejidad, pero no es una cirugía muy invasiva porque básicamente lo que se pretende es colocar un electrodo en estos lugares del cerebro que explicábamos que están funcionando mal para activar la producción de esta sustancia química que está faltando. Este bloque fue presentado por Fundación Javier Caselles. Lo que nos hace especiales es ser humanos. Distribuidora mayorista Miguel Ángel, de Miguel Ángel Herrero. Fiambres, lácteos, comestibles en general, perfumería, librería, bazar, ferretería y más. Abierto de 8 a 16 horas. Estacionamiento propio. Balaguer 561 Sur, teléfono 4 25 17 76, Santa Lucía. Y para recibir las ofertas semanales, contáctese al WhatsApp 264 5101 375. Distribuidora mayorista Miguel Ángel. Una cuestión muy actual es el sobrepeso que han desarrollado algunas personas en esta época de pandemia debido a la inactividad. Para comenzar a hablar sobre este tema tan importante, convocamos a la nutricionista Sabrina Sandri. Vamos a la nota. Hola a todos, quería agradecer primero al programa Calidad de Vida por permitirme este espacio para poder comunicarme con todos ustedes. Mi nombre es Sabrina Sandri, soy licenciada en nutrición y el tema que vamos a abordar hoy es el sobrepeso y la obesidad. Para empezar con esta temática me gustaría informarles acerca de qué se trata esto. Nosotros también lo llamamos malnutrición por exceso y consiste en un aumento del porcentaje de grasa corporal que puede ir o no acompañado de un aumento de peso. Esto es importante señalar porque muchas personas creen que la obesidad es el aumento de peso y en realidad no es así. Hay muchas personas que presentan obesidad con un peso normal. ¿Por qué se da esta situación? Se da por un aumento en la ingesta energética, bien de las calorías que va a aportar el organismo, con respecto a los gastos que tiene esa persona. Bien, eso produce el aumento de la grasa. ¿Qué pasa con esto? ¿Cuál es la implicancia de salud que tiene este cuadro? Que esta acumulación de grasa va a traer acompañado muchos factores de riesgo cardiovascular, bien, y el aumento de la mortalidad de la población. Tener en cuenta que es multifactorial, bien, entonces no va a depender de una sola cosa, sino de múltiples factores que van a estar dependientes a ella. La causa principal es la ambiental, bien, los factores ambientales que van a exponer a que la persona aumente sus ingestas con respecto a los gastos que tiene esa persona. Entonces, este va a ser el principal factor. Hay un montón de factores más, pero en Argentina por lo menos este es el principal. Entonces, ¿qué pasa? La persona está consumiendo muchas calorías con respecto a lo que esa persona gasta. Para tener en cuenta el abordaje que se va a realizar en estos pacientes, va a ser desde lo nutricional, digamos lo alimentario en particular, pero también vamos a tener en cuenta la actividad física, en el caso de que sea necesario y que se pueda realizar, porque muchas veces no es posible. Y también lo que sería el abordaje conductual, es decir, la modificación de conductas de ese paciente, que también muchas veces va a ir acompañado de un psicólogo.
Para hablar de lo alimentario, más que nada, cuando el paciente, digamos, está con un sobrepeso o obesidad, lo que vamos a quedar de acuerdo en la consulta es el peso al cual se quiere llegar, que muchas veces se habla de un peso ideal, pero más que nada vamos a hablar desde una perspectiva un poco más holística y vamos a determinar con el paciente en conjunto cuál es el peso con el cual se siente cómodo y que también le va, obviamente, a beneficiar su salud. Una vez que determinamos este peso, vamos a plantear todo lo que sería la nutrición para ese paciente buscando un déficit de calorías, porque justamente como hablamos anteriormente, necesitamos un déficit calórico para que se produzca el descenso de peso y este déficit calórico lo va a manejar su nutricionista a través del plan alimentario. Pero no vamos a buscar una dieta en particular durante un periodo definitivo, sino que lo que se busca es una no dieta, es decir, que el paciente justamente pueda modificar sus conductas y lo pueda mantener durante toda su vida, al igual que el peso deseado, ¿bien? Porque si ese paciente hace una dieta de un determinado tiempo y no aprendió a comer, digamos, ese paciente después va a tener una involución y una vez que lo dejemos, digamos, que siga con su rutina, va a caer de nuevo en lo que es sobrepeso y obesidad. Y con respecto, digamos, en sí al plan alimentario, la selección de alimentos, quiero destacar sobre todo el consumo de fibras y los hidratos de carbono. ¿Por qué? Porque primero las fibras van a ser lo que nos van a provocar ese mayor volumen de la alimentación a expensas de una menor densidad calórica, que quiere decir que vamos a incorporar alimentos que tengan poquitas calorías en un gran volumen. Y nos va a permitir estar mucho más tiempo llenos también. Entonces, el consumo de frutas y verduras me parece fundamental en este tipo de plan alimentario, sobre todo porque en Argentina, que tenemos grandes índices de sobrepeso y obesidad, el consumo de frutas y verduras es muy bajo, por debajo de las recomendaciones, hasta un 50%. Entonces es importantísimo destacar esto. Bien, aumentar el consumo de frutas y verduras. Lo que se recomienda en general son 5 porciones por día. ¿Y cómo puedo llegar a cumplir esta recomendación? Con 3 frutas y una porción en el almuerzo y una porción en la cena. Eso sería en cuanto a fibras. Y en cuanto a carbohidratos, me gustaría destacar sobre todo porque hay muchos mitos en lo que sería bajar descenso de peso y los carbohidratos, y lo que me gustaría es que los pacientes o las personas aprendan a seleccionar el tipo de carbohidratos a consumir, que sería más que nada integrales, es decir, todos aquellos complejos que nos van a permitir unos índices glucémicos postprandiales muchos menores que algunos otros como los refinados simples. Y esto va a estar a expensas de legumbres, por ejemplo, de cereales integrales, panes integrales, la papa, el camote y el choclo, van a ser los que nos van a proporcionar también mayor cantidad de fibra. Entonces, por eso el efecto glucémico. Y con respecto a proteínas y grasas, proteínas se van a manejar volúmenes un poquito aumentados en lo que sería proteínas en gramos por kilo, buscando siempre la selección de aquellas fuentes de proteínas que sean lo más saludables posibles, con bajas grasas, por ejemplo, cortes magros de carnes, pescados, en el caso de que se consuma carnes, huevos, lácteos descremados, y en el caso de que no se consuma carne, todos los derivados de las legumbres, bien, por ejemplo también tofu, etc. Bueno, y como para ir cerrando, estaría muy bueno empezar a conocer respecto a las conductas y las modificaciones que podemos generar desde la selección de alimentos en el supermercado. Me parece fundamental aclarar esto porque la conducta alimentaria empieza desde la selección, desde el momento que compramos los alimentos, y si nosotros no tenemos disponibles alimentos saludables en la heladera, en la alacena, nunca vamos a poder llegar a ese cambio de conducta y a esa alimentación saludable. Por último, quería, si les había gustado la conversación que hemos tenido y todo esto que hemos estado hablando, me gustaría que ingresen en mi perfil @sabrina.nutrición, que se van a encontrar en Instagram, donde van a poder encontrar un montón de contenido, y voy a estar subiendo también turnos para que puedan consultar más adelante. Muchísimas gracias al programa Calidad de Vida de nuevo por brindarme este espacio. Al llegar a Clínica Santa Lucía, estás ingresando al mejor lugar para cuidar tus ojos. Además, contás con el asesoramiento de especialistas que te van a ayudar a recuperar tu salud visual y así disfrutar a pleno de lo que más te gusta hacer. Clínica Santa Lucía, la mejor forma de ver la vida. Mendoza pasando Brasil, o llamanos al 421-1827. Distribuidora mayorista Miguel Ángel, de Miguel Ángel Herrero. Fiambres, lácteos, comestibles en general, perfumería, librería, bazar, ferretería y más. Abierto de 8 a 16 horas. Estacionamiento propio.
Balaguer 561 Sur, teléfono 4 25 17 76, Santa Lucía. Y para recibir las ofertas semanales, contáctese al WhatsApp 264 5101 375. Distribuidora mayorista Miguel Ángel. Colegio de Odontólogos de San Juan. Odontología responsable. Avenida Rioja 665 Sur, teléfono 427 50 51, Capital. Los médicos oftalmólogos, agrupados en el Consejo Argentino de Oftalmología, debemos cumplir con las medidas de bioseguridad al atender pacientes en el contexto de la pandemia de COVID-19. Para ello, es imprescindible hacer grandes cambios, como modificar infraestructuras edilicias, espaciar los turnos de consulta, adquirir insumos de bioseguridad y materiales de limpieza especial, destinar tiempo extra para la limpieza entre consultas y además capacitar a todo el personal. Para llevar adelante estas medidas, nos vemos obligados a incrementar el valor de la consulta. Este gasto extra temporalmente fue absorbido por el médico oftalmólogo y ahora deberá ser asumido por las obras sociales, las empresas de medicina prepaga o por los pacientes. Ayudemos a mantener las medidas de bioseguridad. El objetivo es cuidar la salud de los pacientes y de todo el personal que interviene en el proceso. Consejo Argentino de Oftalmología. Con responsabilidad y compromiso. Ahora llega el prestigioso cardiólogo y electrofisiólogo Osvaldo Daniel Sánchez, que nos hablará de la obesidad y los riesgos cardiovasculares. Buenas tardes, calidad de vida. Mi nombre es Osvaldo Daniel Sánchez, yo soy cardiólogo electrofisiólogo acá de la provincia de San Juan, en la Clínica Intercor. Hoy día vamos a discutir con ustedes el tema de la obesidad y de los riesgos cardiovasculares y también relacionarlo un poquito con la actualidad que es el coronavirus y esta pandemia que tenemos. La obesidad para los cardiólogos es algo muy importante, es la base de nuestro sistema de prevención, ya que la obesidad es la madre de quien inicia todos los factores de riesgo cardiovasculares a los cuales después tenemos que enfrentar y todas las complicaciones. Entonces, nosotros vivimos luchando con esta pandemia que es la obesidad. Recuerden que tenemos un 60% de obesos en Argentina, es un número muy alto. Y eso habla de nuestra educación, habla de nuestro nivel cultural y nuestro nivel económico. Mientras más pobres son los pueblos y menos educados, mayor obesidad hay. Distinto es la indigencia, que genera bajo peso o problemas alimenticios donde los chicos no están bien nutridos y tenemos desnutrición. Pero eso sucede en la indigencia. Con la pobreza no, aumenta la obesidad, aumenta el alcoholismo, aumenta el tabaquismo. Y nosotros los cardiólogos vivimos luchando en el día a día para tratar de contener esta verdadera pandemia y encima ahora con un problema social e infeccioso como es el coronavirus, donde agrava el tema de la obesidad. El coronavirus es algo muy importante, es una infección que no es una gripe, ha aumentado la mortalidad, ha aumentado la letalidad, con un porcentaje del 3 o el 4%, entonces esos son números muy altos, aumentan mucho más las muertes con respecto a una gripe común. Y eso ha hecho que la cuarentena, para tratar de frenarlo y que el sistema de salud pueda contener a los enfermos, ha hecho que cambie nuestras costumbres y nuestras posibilidades de hacer ejercicio, nuestras posibilidades de cambiar nuestros hábitos alimenticios. Y eso ha hecho que en esta actualidad tengamos problemas, que la gente está aumentando de peso. Y el otro problema que estamos teniendo los cardiólogos es que no estamos pudiendo hacer las consultas cardiológicas como lo hacemos en forma habitual y no estamos pudiendo controlar a nuestros pacientes en forma personalizada y muchos dejan de venir al médico. Tienen que saber que los consultorios están preparados para poder contener a las personas y poderlas proteger sin que se infecten, pero es muy importante mantener los controles cardiológicos. El sobrepeso, si no lo tratamos, no lo enfrentamos,
en forma interdisciplinaria. Es muy importante la voluntad de ustedes, del paciente que tiene sobrepeso, que se dé cuenta que tiene el problema y que quiera enfrentarlo. Si él tiene el deseo de enfrentarlo y se abarca en forma integral con la familia y con un médico, que puede ser cualquier persona lo puede ayudar, un profesor de educación física, una nutricionista, un médico, en el cual él pueda confiar y hacer las recomendaciones para que intente bajar de peso. Si no controla su peso, las personas pueden aumentar su riesgo cardiovascular. Recuerden que la principal tasa de muerte en Argentina hoy en día no son las infecciones respiratorias ni el coronavirus, siguen siendo las enfermedades cardiovasculares. Fíjense como el 30% de 300.000 muertes anuales, el 30% son por causas cardiovasculares. Y entre esos los principales factores de riesgo es la obesidad, el tabaquismo, el alcoholismo, el sedentarismo, la dislipidemia, la diabetes. Y eso hace que la principal causa de muerte, ¿sí?, genere a más o menos 97.000 muertes anuales, lo que eso lleva a 220 muertes por día de causas cardiovasculares que fallecen. Entonces, los factores de riesgo deben ser controlados en forma integral. No solamente el médico, sino la familia tiene que tomar parte, el paciente tiene que tomar conciencia, y es algo que es a lo largo de toda la vida que hay que incentivarlo. La educación es lo más importante. Nosotros los médicos podemos darle la dieta, la mejor dieta, las recomendaciones de qué tipo de ejercicio tiene que hacer, pero es la educación, es el saber, el querer enfrentar este problema, esta pandemia, para tratar de disminuir sus riesgos cardiovasculares. Porque cuando hablamos de riesgos cardiovasculares y muerte en total, son accidentes cerebrovasculares, infartos de miocardio, ¿sí?, que son las principales causas de muerte en Argentina. Los niños en Argentina, tenemos datos que son bastante llamativos. A través de este estudio de la Fundación Interamericana del Corazón, podemos saber que los niños que tienen sobrepeso van a tener un 31% más de probabilidad de desarrollar enfermedades cardiovasculares. Y los varones tienen más riesgo que las mujeres. Y el 50% de los niños son sedentarios. Y eso es una de las principales causas de la obesidad. Entonces tenemos que en esta población, en los niños, invertir para que el ejercicio y el estilo de vida que lleven generen un control de esta obesidad. Para terminar y resumir este tema de la obesidad, que genera derrames cerebrales o infartos de miocardios o problemas vasculares en cualquier parte del cuerpo, llevando a la muerte. Entonces es muy importante el tratamiento de la obesidad. Y lo más importante es la educación, para que nosotros tratemos de llegar a esto, que es nuestros hábitos, de formar una persona con hábitos tóxicos, a tratar de llevar a una persona verde, con hábitos adecuados, que haga ejercicio y que se alimente correctamente. Esa es la base de la prevención, y donde los médicos no vamos a trabajar tratando las complicaciones, que es lo que sabemos hacer, sino ir al inicio o al comienzo del problema, que es el enfoque de la obesidad. ¿Sí? Eso es lo que quería decir. Al llegar a Clínica Santa Lucía, estás ingresando al mejor lugar para cuidar tus ojos. Además, contás con el asesoramiento de especialistas que te van a ayudar a recuperar tu salud visual y así disfrutar a pleno de lo que más te gusta hacer. Clínica Santa Lucía, la mejor forma de ver la vida. Mendoza pasando Brasil, o llamanos al 421-1827. Y de esta manera hemos llegado al final de la edición de hoy. Quiero agradecer como siempre a Muy Mona por vestirme. No se olviden de suscribirse a nuestro canal Calidad de Vida en YouTube, accionando la campanita que aparece en pantalla justo abajo del video. Nos volveremos a encontrar nuevamente el próximo sábado a partir de las 12 horas, como siempre, con más calidad de vida.